Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Estamos transmitiendo aquí desde la cabina del Hotel Posada Viena en México.tv, en este nuevo espacio que se llama Personalidades a Contraluz en México TV. Mi nombre es Mario López. Este espacio queremos que sea un espacio donde invitemos a personalidades que marcan de alguna forma el rumbo de nuestro país en el día a día. El día de hoy tengo la fortuna y el gran agrado de saludar a un gran amigo que va a ser nuestro padrino de este programa, que además es un excelente ser humano, admirado en lo personal y que me aprecio de ser su amigo, el licenciado Rodolfo González Guzmán, secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana. Desde 2010 está a su cargo esta confederación. Bienvenido. Gracias, Mario. Gracias. Yo desearte el mayor de los éxitos en este nuevo tramo de tu vida profesional. Desearte el mayor de los éxitos en este programa de Personalidades a Contraluz. Ojalá que sean muchísimos programas que se editen y salgan, porque programas como estos van a ser muy importantes para el país y para la ciudadanía. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Querido Rodolfo, a ver, nos gustaría empezar preguntándote dónde nació Rodolfo González Guzmán y cuándo. Rodolfo González nace el 17 de mayo de 1956 en la colonia de Santa María la Ribera, en la Ciudad de México, Distrito Federal. Oye, ¿y qué es lo que más recuerdas de esa infancia? Bueno, yo recuerdo algunos pequeños momentos que pasamos ahí en la Alameda del Morisco, y después ya nos trasladamos al municipio de Tlalnepantla de Vaz en el año de 1960, y en ese lugar de Tlalnepantla, en el Estado de México, pues ya desarrollamos toda una serie de actividades de esa infancia en la escuela, en la primaria, en la secundaria, en la prepa y en la universidad. Y entonces en esa infancia recuerdo a una mujer, a mi madre, una persona con mucha actividad, con mucha decisión y con mucha capacidad de trabajo. Es lo que yo recuerdo más en mi infancia en esa época. Cuéntanos, ¿cómo fue y a qué edad fue que te iniciaste en la parte del sindicalismo? Bueno, mi padre, Rodolfo González Martínez, ya era un líder sindical muy joven, y en el año de 1972 yo iba a cumplir 16 años cuando ingreso a trabajar a una fábrica en Puente de Vigas. Estaba ubicada en Socoyahualco 29, se llamó Textiles Mar, y ahí me inicié como obrero textil, primero pues obviamente como ayudante en general, después me hice trocilero, oficial trocilero, y compaginaba yo mi trabajo como obrero textil y en la secundaria, algún tiempo en la prepa. Después ya me fui a la Facultad de Jurisprudencia de la Autónoma del Estado a Toluca, y ya dejé de participar en la fábrica, pero yo ingreso como trabajador, miembro de la CROM, en el año de 1972. ¿Desde el inicio entraste en la CROM? Sí, porque era una empresa que estaba firmado el convenio de ejecución del contrato ley del algodón con la CROM, y entonces pues tengo el orgullo inmerecido de estar en esa central desde el año del 72 como obrero, como militante, como afiliado a la central. Oye, ¿cuál fue tu primer cargo dentro de la CROM? Mi primer cargo como representante de la CROM fue en un sindicato de actas y acuerdos del Sindicato Industrial de la Industria Textil del Estado de México, como secretario de actas y acuerdos, y posteriormente pues en la universidad no pensaba yo tanto en la cuestión del sindicalismo, me atraía más el área penal, y hice mis materias de medicina forense y criminología, tratando de enfilarme a la cuestión penal, pero mi papá me invita a colaborar en el jurídico de la Federación de Sindicaciones CROM de la República Mexicana. Me voy al jurídico, empiezo a recorrer empresas, empiezo a participar en asambleas, empiezo a tener más acercamiento con los trabajadores, y bueno, pues dejo la Procuraduría y me dedico de lleno a la cuestión del sindicalismo. Ese es uno de los primeros contactos que tengo ahí con los compañeros de la Federación de Sindicaciones CROM de la República Mexicana. ¿Cuál es el personaje que más admiras y con el que te sientes identificado? Bueno, me parece a mí que
el personaje con el que más me siento cautivado, identificado, es con Ricardo Flores Magón. Me parece que Ricardo Flores Magón no fue obrero. Ricardo Flores Magón fue un estudiante de Derecho, no terminó su carrera porque estuvo más apasionado por el ideal en contra de Porfirio Díaz. De alguna manera pues lea muchos de los clásicos del anarquismo, lea a Kropotkin, a Proudhon, a Bakunin, genera el periódico Regeneración y bueno, fue un ideólogo, una persona con una visión tan grande para demandar para la clase trabajadora a principios del siglo XX un pago mínimo a nivel nacional, también a proteger a la mujer, a los menores, también pues habla de la higiene, la seguridad en los centros de trabajo y pues un respeto para el trabajador. Entonces me parece que la aportación ideológica de Ricardo Flores Magón es imprescindible en la Revolución Mexicana, en la elaboración del artículo 123 y pues toda la gama de personajes que estuvieron al lado de él, Ricardo, Manuel, Juan Saravia, Antonio Villarreal, una gama de liberales que de alguna manera le dieron contenido ideológico a la Revolución Mexicana. Ha habido otros sindicalistas también que han dejado una huella profunda, por ejemplo, yo recuerdo a Demetrio Vallejo, a Valentín Campa, líderes, luchadores sociales que efectivamente sintieron en carne propia lo que es estar trabajando en una industria, por ejemplo, en esa época en Ferrocarriles Nacionales de México, y bueno, y gestar movimientos nacionales en la defensa de los derechos de los trabajadores. Pero me parece que la persona a la que más admiro y admiraré es a Ricardo Flores Magón. Muy bien. Oye, ¿qué diferencia encuentras entre el sindicalismo en la época en que te iniciaste y el sindicalismo actual? Bueno, hay una gran diferencia, ¿no? Antes el sindicalismo era más romántico, era un sindicalismo de mayor cariño hacia el ideal, hacia la actividad. Aunque ya en el 72, por ejemplo, había nacido la ley del Infonavit, todavía los trabajadores aspiraban por mejorar los contratos colectivos de trabajo. Pero de alguna manera existía una identidad, digamos, con las centrales obreras, y los trabajadores de alguna forma todavía participaban muy activamente. El 1 de mayo todavía podemos ver fotografías de grandes contingentes desfilando, y a veces los presidentes se preocupaban por mejorar las condiciones de los trabajadores. En esa época, en el 72, podemos hablar del presidente Luis Echeverría Álvarez con la ley del Infonavit, ¿no? Mejoró el Infonavit, el Banco Obrero, creó la institución de Fonacot, ahora Infonacot, pero antes era Fonacot, y entonces los trabajadores se sentían alentados, se sentían estimulados, y por eso las conmemoraciones internacionales del Día del Trabajo pues a veces eran de agradecimiento al presidente. Pasábamos por el Zócalo y le agradecíamos al presidente de alguna forma su estímulo hacia los trabajadores, creando este tipo de instituciones. Fue pasando el tiempo, y cuando cambia mucho y empieza a estructurarse y asentarse en el país un modelo neoliberal, el neoliberalismo económico, empiezan a disminuirse los beneficios para la clase trabajadora, ¿no? Empieza de alguna forma a disminuir más el ingreso del trabajador, a afectarse la canasta básica, ahora ya desaparecida, ahora ya se llama de una canasta recomendable, ya no es una canasta básica tan amplia con productos, y entonces hay una gran diferencia. Había más agradecimiento, pero había lucha, había entrega, había pasión. Ahora me parece que los trabajadores, muchos trabajadores, con honradas excepciones, no les interesa mucho.
y no les interesa mucho porque sucede un fenómeno en lo personal para mí muy ilustrativo, ¿no? Yo recuerdo en un libro de la editorial Cal y Arena de Álvaro, donde habla de los muros de la utopía. Es una condensación de libros de Pepe Revueltas, y entonces en ese libro Pepe Revueltas determinaba que en la época cuando escribe El Capital Carlos Marx y Federico Engels, El Capital y la dictadura del proletariado, de alguna manera el manifiesto de la dictadura del proletariado, los trabajadores todavía no tienen una seguridad social, eran unos trabajadores que estaban totalmente explotados, eran trabajadores que no tenían un beneficio de seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces luchaban los trabajadores por alcanzar la jornada de 8 horas, un salario mínimo, por llevar la seguridad hacia los centros de trabajo, luchar por las pensiones en caso de accidentes, que no quedaran las familias desprotegidas. Pero esa fue una parte que analizó Carlos Marx, de gente que no tenía derechos, pero fueron evolucionando, y ahora los trabajadores, muchas de las ocasiones, como ya sienten que tienen seguro social y tienen Infonavit y tienen una serie de prestaciones, como que ya no les interesa la lucha, buscar mejores condiciones de trabajo, ¿no? O está desarticulado de alguna forma el movimiento obrero y la lucha. Entonces hoy el trabajador como que es más displicente, como que el trabajador ha olvidado estos grandes movimientos de lucha, de emancipación, y se han abandonado. Entonces ahora vemos un 1 de mayo totalmente desarticulado, unos trabajadores marchan por un lado en un horario determinado, otros en otro horario, unos con unas demandas, otros con otras demandas, y entonces a mí me parece que tenemos que encontrar los líderes, la forma, tenemos que encontrar la manera de volver a rearticular el movimiento obrero. Entonces hay una diferencia muy profunda entre un movimiento obrero de hace 30 años al movimiento obrero actual, ¿no? Entonces es un movimiento actualmente desarticulado, un movimiento que me parece que las corrientes se han jalado para diferentes lados, ¿no? Sindicalismos de derecha, sindicalismos de izquierda, sindicalismos de ultraderecha, sindicalismos de ultraizquierda, ¿no? Entonces me parece que eso marca parte, en lo personal, la diferencia entre un sindicalismo nacionalista, entre un sindicalismo articulado, entre un sindicalismo progresista, inclusive, que conquistó todavía instituciones de carácter social, con un sindicalismo que en la actualidad lo único que está tratando es de evitar que se sigan deteriorando las instituciones sociales que fueron necesariamente herencia de la revolución. Nadie podrá negar que el seguro social, el Infonavit, la ley del seguro social, fueron aspiraciones del movimiento obrero de 1906, con la huelga de Cananea y la huelga de Río Blanco en 1907. O sea, fueron movimientos obreros precursores a la Revolución Mexicana. Entonces, después la firma de la Casa del Obrero Mundial en 1915 para crear los batallones rojos, y ahí está plasmado en ese convenio que firman con el ejército constitucionalista de Venustiano Carranza las aspiraciones profundas de los trabajadores. Entonces eso va de alguna forma clasificando y va señalando la diferencia entre un movimiento obrero fuerte, entre un movimiento obrero más pasivo, institucional, y un movimiento obrero diluido. Y esa es la situación que veo. Oye, cuéntame, ¿cuántos trabajadores agrupa la Confederación Regional Obrera Mexicana? Bueno, la Confederación Regional Obrera Mexicana, de acuerdo con el último censo estadístico, arroja un poco más de 500,000 trabajadores. Llegamos a tener hace muchos años, en la época de Luis N. Morones, 2,300,000 trabajadores. Estoy hablando de la época, digamos, de Plutarco Elías Calles, de 1923, 24, 2,300,000. Después fuimos a menos, se crea la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, con 5 miembros.